Vamos con el ejercicio 49, que es el primer ejercicio, y no sé si haremos alguno más, de continuidad. ¿Qué es la continuidad? Bueno, pues ya hemos visto esto en la teoría de funciones de tercero, como siempre os remito a los mismos vídeos, en la que está, donde está explicada. Sobre todo ahí explicamos qué discontinuidades hay, ¿no? Una función puede ser continua o discontinua, y cuando es discontinua, ¿de qué formas puede ser discontinua? Bien, pues aquí vamos a tener un par de discontinuidades y vamos a verlas. Cuando nos piden estudiar la continuidad de una función, como casi todo en funciones, como estáis viendo, esto consiste en estudiar dónde es continua en el eje X la función. Entonces, si vamos mirando en el eje X, nosotros vemos una función que viene desde el menos infinito, pim, 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 sube, y cuando estamos en menos 4, la función pega un salto. Pega un salto desde el 1 hasta el 2, que está aquí. Bien. Luego la continuidad depende de esos saltos. ¿Dónde están los saltos? En menos 4 hay un salto, en 1, cuando llegamos al 1, hay otro salto. Entonces esta función sería continua desde menos infinito hasta menos 4. Ahí paramos y luego desde menos 4 otra vez, que empieza otra vez, es continua hasta 1. Y luego paramos y luego ya a partir del 2 vuelve a ser continua, porque no levanto para pintarla, hasta el 5. Y se para ahí, ¿no? Luego, si quisiéramos estudiar la continuidad, podríamos poner aquí continua y hacer el intervalo de continuidad. ¿Dónde es continua? Desde menos infinito hasta menos 4. Luego, desde menos 4 otra vez, pero claro, en 4 paramos, porque en 4 no es continua. Entonces aquí hay que hacer una unión y seguir a partir de menos 4. Desde menos 4 hasta 1. Paramos otra vez. ¿Ves? Como siempre, en cuanto hay un salto o una pausa en la continuidad, se pone un paréntesis para cortar el intervalo y se sigue donde es continua. Aquí fijaos que hay un salto del 1 al 2. Entonces, es en el 2 donde vuelve a ser continua hasta el 5. Luego esta unión no es desde 1, sino desde 2 hasta 5. Y en 5 es continua. Aquí hay un punto. Entonces el 5 lo podemos coger y listo. En realidad este menos 4, hay que entender una cosa interesante. A ver, lo primero, este menos 4 tiene imagen. Si yo en menos 4 subo, este punto está aquí. Es decir, la imagen de menos 4 es 1. Lo que hay es un salto. Luego, discontinua es, pero el menos 4 de este trozo sí que vale, sí que lo tengo. Es decir, aquí es continua, pero a partir de aquí empieza en menos 4 otra vez, pero ya no lo cojo. Porque ahí no lo tengo. En el siguiente intervalo, menos 4 es un hueco. ¿Veis que es un circulito, no es un punto? Y hasta el 1, que sí que es. Entonces lo mismo. Aquí no lo cojo, pero el 1 sí lo cojo. ¿Por qué lo cojo? Porque en el 1 hay punto. Es decir, esto llego y el punto está ahí. Y en 2 pasa lo mismo. En 2 está el punto. Así que en 2 también lo cojo. Con esto quiero decir que esto se puede dar así, como un intervalo de continuidad. También se puede escribir el intervalo donde es discontinua. No da igual, es lo mismo, mirad dónde es continua que dónde es discontinua. O incluso esto se puede explicar, es decir, redactar, explicar. Es continua de aquí a aquí. Luego os pega un salto porque os van a pedir qué tipo de discontinuidad tiene. Y esto ya lo hemos visto en la teoría. Esto es una discontinuidad de salto finito. Esto es una discontinuidad de salto finito también. Entonces, en este caso no hay más que esas. Acordaos de que también está la discontinuidad evitable, que sería donde la función tiene, por ejemplo, un hueco, porque este punto lo tiene, por ejemplo, aquí arriba o lo que sea, y se ha separado de donde debía. Esa es evitable. Y luego están las de salto infinito, que serían cosas así. Por ejemplo, esta que tiene una asíntota vertical, y entonces, de aquí, cuando llega arriba y vuelve abajo, ese salto es infinito de distancia. Entonces el salto es infinito, pero es igualmente discontinua. Entonces, como decía, por poner también el intervalo de discontinuidad, el intervalo de discontinuidad sería, podríamos, digamos, decir que es discontinua en menos 4. Esto se puede poner como un intervalo, aunque es un poco forzado, pero yo lo pondría escrito esta parte, ¿no? Discontinua en menos 4, porque solo es discontinua en ese punto, y luego ya de 1 a 2 sí lo podéis poner, ¿no? Podéis poner en menos 4 y de 1 a 2. Esto es el intervalo de discontinuidad. Este es el de continuidad, o ya digo que podéis escribirlo como una respuesta redactada
para explicar dónde es continua y dónde no. Entonces, la continuidad es bastante útil, la vais a hacer muchísimo y hay que empezar a practicar con ello. Yo os recomiendo, veis, esto es una función a trozos también al final, por eso hay saltos. Os recomiendo que hagáis ejercicios de esta hoja que os dejo a los de cuarto y vayáis viendo qué tal, cómo, si entendéis o no esto de la continuidad.